Las palabras pueden edificar, pero también pueden destruir. En un mundo donde las noticias son confusas, se levanta la voz de Julio Vientos, líder latinoamericano y estadounidense, reconocido por su enfoque cristocéntrico y análisis de noticias fundamentado en las Escrituras. Las noticias a la luz de la palabra. ¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Muy buenos días a todos. Muy buenos días y bienvenidos. Bienvenidos un día más a tu programa, Las Noticias a la Luz de la Palabra, donde obviamente analizamos las noticias y tocamos temas desde una cosmovisión bíblica, desde una cosmovisión cristiana. Así que estamos muy contentos de estar con ustedes, de poder traerles los temas que le traemos. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante que quizás algunos de ustedes lo conozcan, quizás para otros sea nuevo, pero hoy vamos a hablar del falso evangelio de la teología de la liberación, ¿verdad? ¿Qué es la teología de la liberación? ¿Dónde comienza? ¿Cómo se manifiesta? Las diferentes vertientes, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de eso, y no voy a estar solo hablando de ese tema, ya que voy a tener a un invitado que siempre tenemos con nosotros cuando así él puede estar con nosotros colaborando, y es el pastor Milton Picón, que va a estar con nosotros ya mismito ayudándonos a hablar sobre este tema. Así que, como siempre les digo, compartan este video, por favor, compartan este video con todo el mundo. Déjenles saber que ya las noticias a la luz de la palabra ha dado su comienzo. Ya arrancamos, ya estamos en vivo. Comparte este video, déjenles saber a todos que estamos aquí en vivo. Y envíeme su comentario, déjeme saber de dónde me está viendo para poder saludarle. Si me está viendo desde Puerto Rico, me está viendo desde los Estados Unidos, me está viendo desde cualquier parte de Latinoamérica, Colombia, Nicaragua, Panamá, etcétera, etcétera, para poder saludarle. Así que vamos a ir saludando a las personas que ya están con nosotros por aquí. Tenemos a Rosani Crespo, que Rosani Crespo se conectó con nosotros hoy aquí, así que damos gracias a Dios porque Rosani está conectada con nosotros. Rosani, Dios te bendiga. Bendiciones para ti también. Tenemos a Rafael Rivera, el hombre de la guitarra, como yo le llamo, de Ponce, Puerto Rico, que siempre nos está viendo. A Sara Santana, ¿verdad? A José Hernández, ¿verdad? José Hernández, a Cheo, Sandra, Noel por ahí, Dios les bendiga, Dios les cuide. Rosani nos dice que pide oración, por favor. Claro que sí, vamos a estar orando. Enid Bocham se conecta con nosotros. También tenemos a Tony Valdés. Tony Valdés nos está viendo desde Laredo, Texas. ¿Ok? Desde Laredo, Texas. Edna Morales también está ahí conectada con nosotros. Rafa Lebrón nos dice buenos días. Elba Rodríguez nos está viendo desde Cabo Rojo. Wow, de Cabo Rojo, allí cerquita de donde yo vivía. Yo vivía en Hormigueros, así que saludos, Elba. Ariel Cartagena nos saluda desde Calley. Choli nos saluda. Ada Wilda. Marti Alicea nos dice buenos días, Pastor Julio. Felipe Rosado también nos saluda. Nancy Hernández nos dice saludos y bendecido día para todos. Bueno, aquí estamos, mi gente. Ya estamos listos para el programa de hoy, donde vamos a estar hablando de este tema del falso evangelio de la teología de la liberación. Y usted quizás, si nunca había escuchado sobre el concepto de la teología de la liberación, se está preguntando qué es eso, qué tiene que ver eso, ¿verdad?
con el Evangelio, de qué liberación estamos hablando, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy vamos a tratar, ¿verdad? Porque en una hora es difícil, es imposible, además de que tenemos pausas comerciales. En una hora vamos a tratar, ¿no?, de hablar de este tema y de poder instruirle lo más que podamos a cada uno de ustedes que nos sintonizan en el día de hoy. Así que damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Tenemos por aquí que Heriberto Flores nos dice Dios le bendiga. Nélida Santana nos dice Dios le bendiga. Eduardo Martínez nos está viendo desde Vega Alta. Ok, así que gracias a todos los que se están conectando. Comparta el video y comparta sus comentarios, porque recuerde que mientras nosotros obviamente estamos en el programa, los algoritmos, ¿verdad?, como se llaman, muchas veces, dependiendo de los temas que hablemos, pues lo que hacen es que los algoritmos como que nos invisibilizan para que la gente no vea el programa. Pero si usted comenta mucho y si usted comparte el programa, le da mucho share, pues obviamente no hay manera de que los algoritmos nos puedan invisibilizar, porque entonces se convierte en algo diferente, ¿ok? Así que vamos a tener por aquí que ya está con nosotros el pastor Milton Picón desde Puerto Rico. Milton, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Saludos cordiales, Pastor Julio, a ti y a todos los hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven. Bueno, allá estás en el calorcito de Puerto Rico. Hoy aquí en la Florida amaneció en 50 y pico de grados, así que estamos fritos, pero estamos bien, gracias a Dios, tú sabes, estamos bien. Así que damos gloria a Dios por eso. Milton, hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre el falso evangelio de la teología de la liberación. Tenemos por ahí unas imágenes, tenemos un video que yo quiero que veamos, ¿verdad? Quise tenerte en el programa porque, Milton, como yo sé que tú llevas 40 y pico de años en estas luchas, no solamente de Provida y de Morality Media, sino en estas luchas ideológicas que desde los 1970, que el Ministerio Cristiano de las Catacumbas comenzó en Puerto Rico, estas luchas han existido, ¿verdad? Yo le llamo que hoy día están nuevamente saliendo, pero tristemente es como si fuera el mismo perro, pero con otro collar. Las reempacan, bien reempacaditas, con un nuevo lenguaje, por decirlo así, pero el principio y la esencia siempre sigue siendo el mismo. Entonces, la razón por la que yo quise hablar de este tema en el día de hoy, Milton, es porque yo tengo una seria preocupación, Mira, yo tengo 52 años, ¿verdad? Yo llevo en el Evangelio más de 30 años ya. Cuando yo me convierto al Evangelio, Milton, yo conozco al Señor en un retiro de jóvenes de la Iglesia Presbiteriana en Hormigueros, Puerto Rico. Y allí, en ese famoso campamento de San Sebastián, que se llama el Campamento Guasio, del cual tengo unos recuerdos hermosísimos de experiencias vividas en esos campamentos de jóvenes. Allí, un grupo de jóvenes grandísimos que nos reuníamos todos los años en los retiros de jóvenes y en los retiros de diferentes cosas que hacíamos. Había un semillero tremendo de muchos jóvenes que conocieron al Señor, talentosísimos, con llamados de Dios increíbles. Y en ese tiempo yo me congregaba obviamente, en la iglesia presbiteriana, lo que se conoce como la PECUSA, Presbyterian Church USA, ¿verdad? Porque hay varias vertientes de la iglesia presbiteriana aquí en Estados Unidos. Está la PECUSA, está la Evangelical Presbyterian y está también la American Presbyterian Church. Entonces, ¿qué pasa? Yo me empecé a dar cuenta, Milton, en aquella época, yo te estoy hablando en los 80, que fue que yo me convertí. Yo empecé a escuchar una serie de mensajes como medios raros desde el púlpito de diferentes pastores que estaban en esa época, y eran unos mensajes de justicia social, unos mensajes que en cierta medida se alineaban a unas ideologías políticas. Yo no conocía mucho, yo era bien ignorante en cuanto a eso, porque yo lo que tenía era una pasión en mi corazón por conocer del Señor, y luego empecé a descubrir y empecé a entender que esto se llamaba la teología de la liberación.
que yo no sabía qué era. Yo pensaba que la teología de la liberación tenía que ver con liberar a la gente de los demonios, ¿verdad? Como dice la escritura, pero no tenía que ver nada con eso. Era sencillamente un evangelio que después descubrí que era el brazo religioso del socialismo en Latinoamérica. Eh, en los 70 para tu época, obviamente, yo sé que esto estaba. Me hablaste de un libro fenomenal que salió en esa época para combatir eso. Háblame un poquito de esta idea del falso evangelio. Yo le llamo el falso evangelio de la teología de la liberación porque es un falso evangelio y eso lo vamos a ver ya mismo. Háblame un poquito de en tu época cómo esto estaba, cómo se manifestaba y entonces qué ocurría y hasta dónde hemos llegado hoy día con esto. Pues mira Julio, estas cosas pues nos llegaron de Sudamérica, nos llegaron también de Estados Unidos. De Sudamérica en términos de que ya habían varios teólogos, ¿verdad? Hablando sobre el tema en los países suramericanos. Y de Estados Unidos porque todos los asuntos de las batallas raciales que se dieron en Estados Unidos también llegaron a producir grupos bien militantes. Yo no sé si ¿verdad? Si tú te acuerdas, ¿verdad? O la gente que nos escucha se recuerda del grupo de las Panteras Negras, Claro, claro que que sí, fue Black al principio de Panthers. la década de los 70, que era marxismo-leninismo, pero disfrazado de liberación de la opresión racial. Ujú, Y eran grupos violentos, ¿verdad? Grupos que decidieron también pues tomar las armas. ujú. Eh, y aunque eso no fue tan influyente en Puerto Rico como lo fue la filosofía que nos llegaba de Sudamérica, ¿verdad? Porque obviamente venía el idioma español, era más digerible. Y aprovechó la coyuntura de los cambios generacionales. Porque todas estas filosofías se alimentan de la ignorancia, se alimentan de la poca, el poco conocimiento de la historia, Ujú. pero no son otra cosa que el marxismo-leninismo de toda una vida, pues que va sufriendo diferentes cambios de empaque, eh, como lo, como lo dice muy bien Agustín Laje en el libro de la nueva izquierda. El libro negro de Eh, la nueva el izquierda. libro negro lo dice bien claro, o sea, e inclusive tú te buscas a personas que son ideólogos de esta filosofía, que te hablan, por ejemplo, de movimientos en Estados Unidos actuales, ahora mismo, esos están en Estados Unidos ahora mismo, que se habla del socialismo democrático. Ujú. Y las personas te aceptan que son empaques nuevos, pero que la gente que conoce la ideología no debe nunca descartar el hecho de que llegará un momento cuando estén en una condición óptima de comunicación del mensaje en los medios, que hay que volver nuevamente, ¿verdad? A ese marxismo-leninismo crudo, que es lo que mueve la revolución. Y en Puerto Rico, en la iglesia, eso se fue introduciendo en la década de los 70 a través del ente educativo que formaba pastores, especialmente para iglesias históricas en Puerto Rico, ¿verdad? Porque tú sabes que aquí había las iglesias históricas y estaban las iglesias pentecostales Ujú. y la iglesia católica. La iglesia católica, pues obviamente sufrió también el embate de esta teología, porque muchos sacerdotes, especialmente en Sudamérica, en Centroamérica, abrazaron estas filosofías socialistas, marxistas, leninistas, le dieron el empaque de que esto era para liberar al oprimido. Y si tú miras esto, tú ves ahora todas estas cosas que tú has hablado en programas de la ideología woke, eh, de la teoría crítica de las razas, y todo es lo mismo, todo es lo mismo, lo único que se utiliza unos nombres rimbombantes, o sea, que le pueden, ¿verdad?, resultar a muchas personas muy académicos, Claro.
teoría, déjame leerlo. Pero todo es la misma cosa, o sea, y cuando tú vienes a ver, por ejemplo, tú te coges la teoría crítica de la raza, que está unido a todo esto de la teoría, de la teología de la liberación, y te dice que en el mundo solamente hay dos categorías, los opresores y los oprimidos. Exacto. Y usted y cada uno de los seres humanos está en una de las dos categorías, o es opresor o es oprimido. Puede ser opresor porque le da la gana y puede ser opresor porque le enseñaron desde chiquito en una cultura que se llamaba también religiosa, le enseñaron esos prejuicios y qué sé yo qué. Y está el oprimido, y de la única forma que el oprimido puede llegar a tener igualdad es cuando el oprimido se convierte en opresor. Y tú dices, pero eso está bien loco. O sea, tú podrías, ¿verdad?, pensar que es cuando las dos partes se pongan de acuerdo y se dé una verdadera igualdad, pero eso no existe en estas filosofías de teología de la liberación, ni teoría crítica de la raza, ni en la agenda woke. Son agendas de control. Sí. De control totalitario. O sea, tú permites que esas cosas lleguen, encuentren un terreno fértil y se desarrollen, y tú vas a tener una revolución que finalmente va a acabar con tus valores, porque tus valores van contrario a esa filosofía. La tradición judeocristiana, pues obviamente es atacada y es infiltrada, porque a veces tú puedes atacar de frente, pero cuando tú tienes una mayoría, pues tú tienes que ser estratégico y tienes que infiltrarte poco a poco. Claro. Y eso ocurrió en Puerto Rico en la década de los 70, cuando en la Universidad de Puerto Rico estaba de moda la filosofía de Nietzsche, de Dios ha muerto, veía el ateísmo rampante, ¿verdad?, que predicaba el marxismo-leninismo de aquel tiempo, y obviamente pues muchos estudiantes que no tienen noción alguna de esta filosofía, pues quedaron atrapados. Mira, yo te voy a ser bien honesto, yo me convertí en el 1972, no fui a la UPR. Si yo hubiera ido a la UPR en el 72, yo hubiera terminado en ese bando, porque yo venía de iglesia. Nunca en mi vida en la iglesia tocaron esos temas. O sea, eso hubiera sido completamente nuevo para mí. Tenía un sentido, ¿verdad?, profundo de justicia. Me había criado en sectores bien, bien pobres. Eso hubiera sonado como campanitas a mis oídos, pero obviamente ya tenía una relación con el Señor que me empezó a permitir ver más allá de los nombrecitos, más allá de las campañas activas, y me permitió ver lo malo que había detrás de muchas de estas filosofías. Sí, porque obviamente en esa época yo sé, obviamente porque sé que hubo personas de esa época que me cuentan que esta ideología estaba bien fuerte. De hecho, Milton, esta ideología invadió el Seminario Evangélico de Puerto Rico, ¿verdad? Fuertemente. De hecho, cuando yo pertenecía a la iglesia presbiteriana, muchos pastores se graduaban de ahí. Y era bien tremendo ver cómo estos pastores entraban al seminario, ¿verdad? Uno los conocía antes de entrar al seminario con un corazón, con una pasión tremenda por servir al Señor y por predicar la palabra y por obviamente hacer el llamado de Dios. Y cuando salían de ahí, eran otras personas. No porque fuesen personas más maduras, ¿verdad? Pues no, obviamente tenían más conocimiento, pero el conocimiento que tenían, tristemente, era como que la fe se la habían reconstruido, se la habían cambiado. Y es lo que hoy día conocemos, Milton, como todo esto que escuchamos hoy día en el movimiento del cristianismo progresista, que ellos hablan mucho de la deconstrucción de la fe, ¿verdad? No, yo estoy deconstruyendo mi fe porque he descubierto esto, he descubierto lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es una crisis de fe que uno tenga en momento dado y obviamente en ese proceso de crisis de fe uno se acerca más al Señor y conoce más al Señor. Y otra cosa
es la deconstrucción de la fe, donde la persona empieza a deconstruir doctrinas básicas del evangelio, esenciales y obviamente que yo le llamo doctrinas de la espina dorsal del cristianismo, pero cuando terminan, cuando tú te das cuenta, cuando terminan con esa deconstrucción, terminan con una fe que no es la fe bíblica, terminan con unas ideas que no es o sea, no es lo que la palabra enseña. Entonces, entran en estos aires, que lo que yo me he dado cuenta, Milton, entran con unos, tú los empiezas a ver y empiezan a tener unos aires de iluminados. O sea, ellos empiezan en su lenguaje a decir cosas que tú dices, DH, pero ¿de dónde ellos sacaron esto? Obviamente de la Biblia no fue, pero ellos se sienten como que ellos están más iluminados que otra gente. O sea, por ejemplo, tú y yo estamos atrás comparados con ellos, porque ellos sienten que están mucho más iluminados. Sí, es cierto, mira, y por eso la palabra inclusive habla de estas cosas, Julio. Nosotros estábamos estudiando la semana pasada la carta de Judas, ¿verdad? El libro que aparece antes del Apocalipsis. Y una de las cosas que, de hecho, se introdujeron muchos falsos maestros en aquel momento en la iglesia. Y Judas comienza diciendo, pues, que hay que combatir ardientemente, ¿verdad? Por la fe. Por la fe que fue una vez dada a los santos. Y tú miras el contexto histórico en que se escribe eso, y había multiplicidad de religiones y filosofías que se estaban metiendo en la iglesia en aquel momento, como la hay ahora. Y sencillamente esta persona le está diciendo a la iglesia, mira, tú tienes que contender ardientemente por la fe que tú conociste, porque van a venir personas y se van a meter en la iglesia, algunos encubiertamente, dice esa carta, algunos entran encubiertamente y luego que están adentro, empiezan a proclamar y a practicar abiertamente cosas que están en contra de la misma palabra de Dios. Y habla del libertinaje sexual, que nosotros lo estamos viendo. O sea, de personas que quieren justificar el pecado y la maldad con la Biblia en la mano, cuando eso no es posible. O sea, y la historia se vuelve a repetir en este tiempo. O sea, hay una fe que a nosotros se nos puede dar. O sea, hay unas doctrinas que son básicas del Evangelio. Cuando tú encuentras personas tratando de espiritualizar la palabra de Dios y decir que todo tiene que ver con liberación y que toda la historia desde Moisés y la esclavitud en Egipto de parte del pueblo de Israel es parte de la teología de la liberación, que la salvación no tiene que ver necesariamente con el perdón de tus pecados, sino con tú liberar de opresión a todas a naciones o a personas. Tú te das cuenta de que ese no es el evangelio, que es otro evangelio, que se está usando parte de la Biblia para endulzarle el oído a personas que no tienen conocimiento alguno. Y yo te puedo decir que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, en la década de los 70, cuando llegó este avivamiento de jóvenes, yo no sé cuál hubiera sido la historia de Puerto Rico, porque esos grupos estaban bien entronizados en la academia en los 70. Pero de alguna manera la predicación del evangelio en la universidad, particularmente de Puerto Rico, que provocó que algunos líderes de esos grupos le entregaran su corazón a Cristo, desarticuló en aquel momento ese fervor revolucionario que se estaba moviendo allí. Mira, y para darte un dato, yo recuerdo en una ocasión que invitan para hablar sobre el tema a la Universidad de Puerto Rico a Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal era un poeta bien conocido, famoso, escritor, que cuando gana la revolución sandinista lo nombran ministro de Cultura. Los sandinistas lo nombran ministro de Cultura de Nicaragua.
Wow. Y era sacerdote católico también, o sea, que Sí. abrazó la teología de la liberación. Y yo recuerdo que él le estaba dando un discurso y entra esta hermana de la Catacumba 1, llamada Helen Roche, este, entra al anfiteatro mientras Ernesto Cardenal está hablando allí. Y aquello está lleno, pues, el ministro de Cultura de Nicaragua y qué sé yo qué. Sí. Llegó hasta la mitad del auditorio y allí le gritó a viva voz: Ernesto Cardenal, Cristo te ama. Mi hermano, y Ernesto Cardenal se le fue el hilo de la conferencia, aquello se acabó. Porque él, ¿sabes? No esperaba que ocurriera una cosa así, pues tú te puedes imaginar que si la hermana no la sacan de allí, la linchan. Pero ese tipo de dinámica de una iglesia denunciando filosofías que eran malas, o sea, que eran perniciosas, la valentía de un montón de personas hizo que ese movimiento se desarticulara. Los profesores lo escribían en las columnas que tenían en los periódicos internos de la UPR, en las columnas que tenían en periódicos, ¿verdad?, nacionales en Puerto Rico, diciendo que era la CIA tratando de penetrar la academia para romper la revolución. Pero como todo es cíclico en esta vida, pues mira, los 70 pasaron, los 80, los 90, los comefuegos de la universidad después se convirtieron en grandes capitalistas, con tremendos trabajos, y tremendos carros, y andaban con Rolex, pero ¿verdad? Para el tiempo eso eran vicios, ¿verdad?, de la burguesía. Pero pues todo cambia y ahora pues vemos de nuevo un avivamiento de toda esta filosofía con nuevos empaques. Sí, totalmente, con nuevos empaques. Voy a poner un video antes de irnos a la pausa, Milton. Tengo un video aquí cortito que quiero que lo veamos y que más o menos analicemos. Yo te lo había enviado hace un tiempito atrás, ¿verdad? Sobre este concepto de autorreformarse, pero autorreformarse basado en la cultura, no basado en lo que la palabra dice. Entonces, cuando yo escuché eso, me preocupé, obviamente, porque yo dije, wow, espérate, aunque lo que se diga venga de una persona que tiene títulos académicos, porque eso es otra cosa. A veces la gente se intimida con las personas que tienen títulos académicos. Yo he aprendido a no intimidarme con nadie que tenga títulos académicos, porque obviamente yo no menosprecio los títulos académicos. Ojalá yo pudiese tener los que algunos tienen, ¿verdad? Pero no los tengo. Pero también uno tiene que tener mucho cuidado y aprender a filtrar las cosas bien, porque muchas veces todos estos títulos académicos son buenos, pero las ideologías y las ideas que hay detrás de todo eso es lo peligroso. Entonces, está este video que vamos a ponerlo rapidito, vamos a ponerlo aquí y vamos a comentar sobre el mismo. Siempre vamos a tener un filtro para leer la Biblia. Claro. Cultura, lenguaje, crecimiento, familia, clase social, educación, cuánta cosa. Eso es inevitable. El llamado como protestante en este caso, que identifico como un evangélico protestante, es tener la capacidad de autorreforma a la luz de la comunidad. Si somos protestantes, estamos diciendo que siempre estamos abiertos a reforma. ¿Por qué? Porque puede haber un entendimiento más claro de lo que la Escritura exige de los creyentes y seguidores de Jesús. ¿A qué tú crees que él se refiere cuando habla de autorreformarse a la luz de la sociedad? Porque yo entendía que uno se autorreforma a la luz de la palabra. Por lo menos eso fue lo que Martín Lutero, que fue el precursor, y tú me corriges, Milton, en el 1550 y pico, Martín Lutero, que fue el precursor de la Reforma Protestante, que revolucionó Europa con las 95 tesis clavadas en la Catedral de Wittenberg, que de hecho se celebra ahora el 31 de octubre, ese evento, que fue cuando ocurrió. En el caso de Martín Lutero, la prioridad, el centro, era Cristo y la palabra. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo es esto de que vamos a autorreformarnos
con la comunidad. Si la comunidad está abrazando ideas y cosas que no son bíblicas. Bueno, lo que pasa en el día de hoy, o sea, si la cultura popular en las principales naciones del mundo es abrazar la agenda LGBT, pues entonces yo tengo que reformarme y reformar mi pensamiento para aceptar ese tipo de cosas, que es lo que está ocurriendo. O sea, ahora hay revisionismo teológico. Claro. Y los versos de la escritura que tocan, por ejemplo, ese tipo de temas, que llevan, ¿verdad? Qué sé yo, estamos en el siglo XXI, hablando sobre una interpretación tradicional, histórica, ¿verdad? A la luz del original griego que se escribió en el Nuevo Testamento, o como se escribió en arameo del Antiguo, pues entonces uno tiene que reformar eso a la luz de una persona que dice: yo soy teólogo, como pasó a finales de los 40 en Estados Unidos, una persona de apellido Bailey, que dijo: yo voy a coger todos los versos que dice la Biblia sobre un tema y voy a decir que eso no es lo que la Biblia dice, que es otra cosa, justamente lo contrario. Y de ahí nace la nueva teología revisionista gay, por ejemplo. Y así mismo, pues, o sea, pero yo quiero que tú observes que son frases que a veces son catchy, son medias verdades. Sí, mira, el creyente se autorreforma porque, bueno, pues todos los días tú vas, te alimentas de la palabra y vas descubriendo. Algo curioso que yo vi de este video que pusimos ahora, cuando yo escucho el podcast completo, ¿ok? Y algo que me trajo recuerdos fue que el lenguaje que él usa es el mismo lenguaje que cuando yo estuve por muchos años en la iglesia presbiteriana en los 80 y 90, usaban los ministros que estaban envueltos en la teología de la liberación. Era el mismo, es el mismo lenguaje, son las mismas palabras, utilizan muchas palabras rebuscadas, tú sabes. Obviamente porque cuando tú usas palabras rebuscadas, la persona que no conoce lo que tú conoces, o que no sabe lo que tú sabes, o que no tiene la preparación que tú tienes, pues se siente cierta medida, ¿verdad? Intimidada. Yo no me siento intimidado, pero hay personas que se sienten intimidados. Pero ¿qué pasa? Como yo viví eso, Milton, por tantos años, y lo vi, y lo experimenté, o sea, ya como que yo lo huelo y lo veo a 100 millas de distancia. Cuando yo escuché el podcast completo y escucho el lenguaje del muchacho yo digo: wow, esto se me parece mucho a lo que yo viví en esta época. Exactamente, mientras yo vi el podcast completo y dije: ah, ya yo sé de qué esto trata. Pues mira, y son cambios que se dan, Julio, porque yo recuerdo que este muchacho hace tal vez 20 años atrás nos ministró a nosotros en uno de nuestros retiros, ¿verdad?, nacionales. O sea, pero uno ve el desarrollo, uno ve, oye, ven acá, pero antes era el amor por la palabra, ahora estamos hablando de que hay que transformarse a través de la cultura, reformarse a través de la cultura, y aunque es cierto que uno tiene filtro, porque todo el mundo tiene filtro, es cierto, pero ¿quién es el principal intérprete de las escrituras? Pues el Espíritu Santo. Exacto. O sea, si usted es un creyente de verdad, usted ama a Dios con todo su corazón y usted lee la Biblia y usted tiene el Espíritu Santo le va a revelar las escrituras, le va a interpretar las escrituras, usted las va a leer, según las va leyendo va transformándose. Jesús dijo: mis palabras son vida y espíritu. Eso no son letras escritas en un libro. No, eso tiene la capacidad de cambiar y transformar a la gente. Gente que a veces ni siquiera había tenido a Cristo y leen la Biblia y se convierten. Porque es palabra de Dios. Pero si el filtro que yo voy a utilizar para interpretar la Biblia es la moda teológica del momento, exacto, es lo que la cultura y el mundo está llamando como bueno, mi hermano, pues, ¿sabes? No, eso no funciona así. No funciona. Bueno, vamos a una pausa de nuestros auspiciadores y regresamos ya mismito. Seguimos con este tema. Tenemos otro videito por ahí, unas imágenes bien chéveres que me envió Milton por ahí de un libro que salió en esa época para combatir todas estas ideas, que de hecho el libro está ya fuera de impresión. Tú
tú estás bendecido porque tú tienes ese libro. Yo me puse a buscarlo, mira, no está en ningún lado, brother. Lo puse a buscar y no lo encontré por ningún sitio. Pero nada, yo voy a poner un video de un precursor o proponente de la teología también de la liberación, pero como ellos le llaman, el Black Liberation Theology, ¿verdad? La teología de la liberación negra. Un video que yo te envié, vamos a ver eso, vamos a analizarlo. Y nada, cuando regresemos de esta pausa, pues seguimos aquí con el tema en las noticias a la luz de la palabra. Regresamos en breve.